La mano es un órgano de trabajo, pero también producto del trabajo por la herencia, del adquirido desarrollo especial de los músculos, ligamentos y por periodos más largos también de los huesos, por causa del trabajo. La mano es uno de los rasgos más distintivos de la humanidad y una de las principales fuentes de interacción con el medio ambiente. La mano humana puede distinguirse de la de los simios por un pulgar largo en relación con los otros dedos y se ha asociado funcionalmente con diferentes regímenes selectivos, la manipulación en humanos y la locomoción en simios. Además de un pulgar humano más largo, la palma y los dedos son más cortos y los dedos han perdido su curvatura. La remodelación de la mano ancestral, a pesar de la multiplicidad de actividades de la misma, ganó dos acciones prensiles: el agarre de precisión y el agarre de poder. Estos dos patrones de movimiento, que son anatómica y fisiológicamente distintos, proporcionan la base para todas las actividades prensiles. El agarre de precisión se emplea cuando se requiere precisión de movimiento, mientras que la característica dominante del agarre de poder es la aplicación de la fuerza. Es de hacer notar otras consideraciones no estrictamente relacionadas con la mano. Chimpancés y humanos difieren en la abducción del brazo y la flexión del codo durante un lanzamiento. Algunos primates, incluidos los chimpancés, arrojan objetos ocasionalmente, pero solo los humanos los arrojan regularmente con alta velocidad y precisión. Estas habilidades únicas de lanzamiento de los humanos, que fueron posibles cuando el bipedalismo emancipaba los brazos, permitieron a los recolectores cazar de manera efectiva usando, por así decirlo, proyectiles. Estas capacidades de lanzamiento en gran medida son resultado de varias características anatómicas derivadas que permiten el almacenamiento y liberación de energía elástica en el hombro, características que aparecieron por primera vez juntas hace aproximadamente 2 millones de años en la especie Homo erectus, teniendo en cuenta la evidencia arqueológica que sugiere que la actividad de caza se intensificó alrededor de ese tiempo. Como se puede apreciar en la siguiente imagen, a diferencia del chimpancé, un humano puede correr y posterior a la última zancada que da inicio a una fase de armado o inclinación hacia una dirección en particular que culmina cuando alcanza una máxima rotación externa en el hombro en paralelo con flexión del codo, puede ejecutar un lanzamiento en una fase de aceleración con rotación interna del hombro en paralelo con extensión del codo y de la muñeca. Cabe destacar que la cintura móvil que separa las caderas y el tórax, que permite mayor rotación del torso necesario para cargar los elementos elásticos del hombro, entre otras características morfológicas derivadas de los seres humanos que no están presentes en chimpancés y contribuyeron a arrojar o realizar lanzamientos como medio para cazar, probablemente tuvo un papel importante en la evolución del género Homo, sumado al agarre de poder. Las proporciones de las manos de los humanos generalmente se comparan con las de los simios, usando la proporción del pulgar a dedos, proporciones internas, que es medida funcional de la oponibilidad del pulgar y, por lo tanto, un sustituto de la destreza manual, movimiento de los dedos en direcciones opuestas y uno contra otro. La gama moderna de proporciones internas de la mano humana está muy por encima de la de los simios modernos y se vincula directamente con la capacidad humana, única entre los hominoides modernos, para realizar un eficiente agarre de precisión yema a yema o contacto amplio de la yema del pulgar y la del dedo índice. Por el contrario, los chimpancés y especialmente los orangutanes tienen pulgares significativamente más cortos que los gorilas y los hilobátidos. Los homininos fósiles,
caen dentro del intervalo humano moderno, pero Ardipithecus ramidus exhibe un pulgar más corto, dentro del intervalo gorila hilobátido, lo que implica límites a sus capacidades de agarre de precisión. La mayoría de los antropoides no hominoides, incluido el simio fósil Proconsul eseloni, exhibe intervalos de proporciones internas de la mano entre simios modernos y humanos. En chimpancés, debido a que el pulgar es débil y corto, su falange distal es relativamente inmóvil y su yema distal no puede oponerse a la de los dedos. No puede generar un pellizco o apretón firme. Las falanges proximales de los humanos modernos difieren de los otros primates hominoides en carecer de características secundarias bien definidas, como curvaturas y concavidades. La curvatura de las falanges proximales, como también la atenuación de las falanges media y distal, sugieren una mano para suspenderse o colgarse en alto. Con relación a las proporciones externas de la mano, los hilobátidos, orangutanes y chimpancés, en este orden, exhiben dedos más largos que los humanos, pero los gorilas no. La longitud del pulgar sigue una tendencia bastante diferente. Los hilobátidos tienen los dedos más largos y los pulgares más largos, mientras que Pteropithecus muestra los dedos más cortos, pero no los pulgares más cortos. Las manos y los pies de los primates tienen la capacidad de agarrar porque están equipados con pulgares oponibles y dedos de pies grandes oponibles. Los humanos son una excepción. El pie humano ha perdido su función de agarre a favor de formar una plataforma adaptada a caminar erguido. En primates superiores, los dedos de manos y pies tienen uñas, no garras, pero algunos primates han conservado garras en ciertos dedos.